Hola, yo soy Celeste Castro Granados y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de laboratorio, el cual consistió en hacer un espectroscopio casero. Bueno, empecemos mencionando los objetivos de este proyecto, los cuales son los siguientes. Primero, obtener los espectros de emisión de distintas fuentes de luz, específicamente algunos láseres y fuentes de luz blanca, utilizando un espectroscopio casero. Y posteriormente observar cómo influye la longitud del camino óptico en los espectros resultantes. Bueno, antes de empezar, hablemos un poco sobre el contexto histórico. Empezamos en 1666, que es el año en el que Isaac Newton descubre el espectro solar. Esto mediante su famoso experimento, que es descomponer la luz haciéndola pasar a través de un prisma. Posteriormente, en 1802, William Hyde identifica líneas oscuras en el espectro solar. En 1812, Joseph Fraunhofer estudia las líneas negras mediante un espectroscopio. Lo que Fraunhofer propone es que las líneas negras se deben a que la atmósfera del Sol está absorbiendo luz. En 1853, August Baird identifica la relación entre la absorción de la luz y la concentración. En 1859, Kirchhoff y Bunsen realizan un experimento de emisión y uno de absorción. En el experimento de emisión observan diferentes colores a partir de elementos calentados hasta su incandescencia. Y en el de absorción hacen pasar un rayo de luz a través de sal metálica calentada y obtienen las líneas de absorción que se conocen como líneas de Fraunhofer. En 1868, Ångström mide las longitudes de onda de unas 1000 líneas de Fraunhofer. Y finalmente, en 1882, Avni y Festing obtienen espectros de absorción infrarroja de más de 50 compuestos. Hablemos ahora del marco teórico. Bueno, la radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable que se propaga a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La energía asociada con la radiación electromagnética se define de la siguiente manera: E igual a h nu, en donde nu es la frecuencia y está relacionada con la longitud de onda siguiendo esta ecuación, en donde c es la velocidad de la luz. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es el espectro electromagnético. Pasando ahora a la espectroscopía, bueno, la espectroscopía es el estudio de la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. La medida de estas interacciones como función de la longitud de onda es justamente lo que genera un espectro. Entonces, un espectro se define como una representación gráfica de la distribución de la intensidad de la radiación electromagnética, ya sea emitida o absorbida por una sustancia. Y bueno, los espectros se miden utilizando instrumentos llamados espectroscopios, que es justo lo que vamos a construir en esta práctica. Ahora, las interacciones de la radiación electromagnética con la materia se pueden clasificar de modo general en procesos de absorción y emisión. Estos procesos implican transiciones entre diferentes niveles o estados de energía del átomo. Y para que se produzca una transición, el fotón que incide debe tener la misma energía que la diferencia de energía que hay entre los dos estados. Y bueno, cada transición tiene una separación y una energía diferentes, por lo tanto, una longitud de onda diferente. Es por esto que los espectros se generan justamente en función de la longitud de onda. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver un poco de qué es lo que está sucediendo. Primero se dan las transiciones electrónicas entre distintos niveles de energía. Aquí se está graficando justamente estas diferencias de energía y esto es lo que está generando el espectro. Ahora, vamos a enfocarnos en el proceso de emisión, ya que en esta práctica justamente lo que vamos a estar obteniendo son los espectros de emisión. Bueno, sabemos que cuando la materia es excitada, ya sea mediante energía térmica, eléctrica, nuclear o radiante, habitualmente dicha materia se relaja y vuelve a su estado fundamental. Es en este proceso que emite radiación electromagnética y da lugar al espectro de emisión. En general, hay tres tipos de espectros, que sería continuo, línea y de banda. Para ver un poco cómo son estos espectros, vamos a utilizar un simulador, el cual se los voy a presentar a continuación. Bueno, este es el simulador en donde podemos ver los espectros. Por ejemplo, la luz blanca, cuando se descompone, produce lo que llamamos un espectro continuo, el cual contiene el conjunto de colores que corresponden a la gama de longitudes de onda que integran a la luz. Entonces, esto que estamos viendo aquí es justamente un espectro continuo. Ahora, mencioné que también hay espectros de línea. Estos espectros contienen solamente ciertas frecuencias porque corresponden a emisiones de solo algunas longitudes de onda.
Lo que es importante aquí es que cada elemento químico de la tabla periódica tiene unas líneas únicas y por lo tanto un espectro característico. Aquí en este simulador podemos seleccionar el elemento que queramos y nos va a aparecer su espectro tanto de emisión como de absorción. Y si vamos cambiando de elemento, podemos ver cómo también va cambiando el espectro, porque justo como acabo de mencionar, es un espectro único para cada elemento. Y bueno, habiendo dicho esto, ahora sí pasemos a la parte experimental. Bueno, en esta práctica yo construí dos espectroscopios, justamente para poder abordar el segundo objetivo, que es saber si la longitud del camino óptico influye en los espectros. Bueno, en ambos casos utilicé un disco CD como rendija, que es uno como estos. Y bueno, para el primer espectroscopio descargué esta plantilla y la construí sobre cartulina negra, obteniendo este espectroscopio que vemos aquí. Utilicé además cinta negra para tapar todos los orificios y de esta manera evitar que pudiera entrar luz que pudiera llegar a interferir. Bueno, de este lado tenemos la rendija, que es donde se coloca la fuente de luz, y de este otro lado tenemos un pequeño agujero cuadrado, en el cual coloqué el disco. Ahora, para este caso, tuve que pelar primero el disco, ya que como notamos, el disco tiene una pequeña película plateada. Entonces, lo que sucede es que en este espectroscopio, pues los espectros se observan a través del CD. Entonces, es necesario pelarlo para poder observar los espectros. Este espectroscopio tiene una longitud de 16 centímetros. Ahora, por otro lado, construí este otro espectroscopio, el cual lo realicé utilizando una caja de zapatos. Igual es negra e igual utilicé cinta adhesiva para tapar todos los orificios. Al igual que en el otro caso, de este lado tenemos la rendija y de este otro lado el CD. Ahora, en este caso no fue necesario pelar el disco, ya que le realicé un pequeño orificio en la parte superior, que es desde donde observé los espectros. Entonces, como no veo los espectros a través del disco, pues no fue necesario pelarlo. Esto es importante porque al momento de pelar el disco se maltrató mucho, se rayó. Entonces, los espectros que obtuve utilizando este pequeño espectroscopio, pues tienen una menor definición, o son menos nítidos, se ven un poco menos, o más bien, los espectros que obtuve con este espectroscopio se ven mucho mejor, ya que el disco no se maltrató y no se rayó. Ahora, este espectroscopio grande tiene una longitud de 32 centímetros, que es justamente el doble del primer espectroscopio. Y bueno, lo que hice fue utilizar un teléfono celular para fotografiar los espectros y de esta manera poder ingresarlos en una página que a continuación les voy a mostrar, que es donde los analicé. Bueno, finalmente, como fuentes de luz, utilicé primero un foco incandescente, que es un foco antiguo. Utilicé también un foco de bajo consumo y 3 láseres, que son estos que tengo aquí. Son un láser verde, un láser rojo y un láser azul. Bueno, ahora sí pasemos a la parte de los espectros. Bueno, a continuación les voy a mostrar los espectros que obtuve utilizando el espectroscopio de 32 centímetros, ya que, como les acabo de mencionar, con este espectroscopio los espectros se veían mucho mejor. Y bueno, la página que voy a utilizar es Spectral Workbench, que justamente nos permite analizar los espectros y obtener la relación entre la intensidad y la longitud de onda. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con los espectros asociados a los láseres. En este caso, el espectro que estamos viendo es el correspondiente al láser verde. Y nosotros nos vamos a centrar en esta parte que es la parte más intensa. De este lado también se ve luz, pero es debido a los reflejos que producía el mismo disco. Entonces, bueno, como dije, nos vamos a concentrar en esta parte, que si miramos abajo, abarca un rango aproximado de 500 a 600 nanómetros. Este rango justamente corresponde a la longitud de onda asociada al color verde, que es justamente pues lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que vemos visualmente corresponde con lo que estamos obteniendo en el espectro. Ahora, por otro lado, tenemos el espectro del láser azul. En este caso, parece que este espectro abarca un rango más amplio, pero bueno, si nos fijamos acá abajo, vemos que aproximadamente este espectro va del rango de 380 a 499 aproximadamente. Este rango justo abarca los colores violeta, azul y cian,
que al final pues son tonalidades de azul. Entonces, en este caso también lo que estamos viendo visualmente corresponde con lo que estamos obteniendo en su espectro. Y finalmente tenemos el espectro del láser rojo. Aquí en este caso, la parte más intensa se encuentra aquí, que va aproximadamente del rango de 600 a 700 nanómetros. Nuevamente, este rango corresponde a la longitud de onda del color rojo. Entonces, en los tres casos, obtuvimos que lo que estamos observando visualmente corresponde con lo que nos está diciendo este espectro, que es justamente donde estamos viendo las partes más intensas. Y bueno, en este caso se trata de láseres, y lo que estamos observando es que tenemos una única frecuencia, o en otras palabras, un único color. Esto lo que nos está diciendo o pone de manifiesto es que la radiación emitida está correspondiendo a una única transición de electrones entre dos niveles energéticos. Bueno, por otro lado, pasemos ahora a los espectros generados por las fuentes de luz blanca. Empezamos con el espectro correspondiente al foco incandescente, es decir, al foco antiguo. Y bueno, este es el espectro que estamos observando, que como vemos corresponde a un espectro continuo, que es justamente lo que esperábamos, ya que se trata de una fuente de luz blanca. Entonces, este espectro es el que está emitiendo el filamento del foco. Y bueno, vemos que en este caso la parte que nos interesa, o la parte más intensa, va aproximadamente del rango desde 350 hasta 700 nanómetros. Este rango abarca todos los colores, que es justamente pues lo que esperábamos, ya que son todos estos colores los que componen a la luz blanca, tal y como lo dijimos cuando explicamos el espectro continuo. Finalmente, este último espectro que les estoy mostrando corresponde al foco de bajo consumo. En este caso vemos que se trata de un espectro de emisión de línea, por lo cual pues vamos a utilizar el simulador previamente mencionado para saber a qué elemento corresponde. Y bueno, después de realizar la comparación con todos los espectros, vemos que el espectro que tenemos coincide con el espectro del mercurio, que es el que estamos viendo en este momento, lo cual pues nos permite concluir que el foco de bajo consumo está compuesto de mercurio. Y bueno, todos estos espectros que les acabo de mostrar fueron obtenidos con el espectroscopio de 32 centímetros. Entonces, respecto a los espectros que obtuve con el de 16 centímetros, lo que observé es que coinciden totalmente y tienen la misma forma que los de 32 centímetros, aunque los de 16 no se vieran tan bien. Pero bueno, a continuación se los muestro para dejar en claro pues todo esto que acabo de decir. Y para terminar con esta presentación, pasemos a las conclusiones. Tras realizar esta práctica, aprendimos que los espectros contienen mucha información útil sobre la estructura y composición de la materia. Es por esto que la espectroscopía tiene una gran importancia por su alcance y sensibilidad en el análisis químico, y es un método que se utiliza para conocer la estructura de sistemas atómicos y moleculares. Por otro lado, gran parte del conocimiento científico de la estructura del universo, de las estrellas y de los átomos se deriva justamente de estas interpretaciones de la interacción de la radiación con la materia. Y finalmente, respecto a la parte experimental, vimos y aprendimos que las características del espectroscopio pueden influir en la forma del espectro, pero no en la posición ni en el color de las líneas espectrales obtenidas. De hecho, con ambos espectroscopios, pues obtuvimos los mismos espectros para las distintas fuentes de luz que utilizamos. De aquí que vemos que la distancia no influye, es decir, la longitud del camino óptico no influye en los espectros que se obtengan. Y bueno, eso es todo de mi parte y espero les haya parecido interesante. Hasta luego.